su vida. Gloria a Dios, damos gracias a Dios que podemos saludarles una vez más a todos nuestros amigos, les enviamos un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a los hermanos que nos ven también. De todas maneras, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y a los miembros de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva que cada vez les extrañamos más, aunque nos vemos en videollamadas y nos hablamos. No esperamos ya el momento de vernos, ya no podemos seguir esperando, pero bueno, vamos a tener que seguir esperando, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga, los queremos mucho, y vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Le invito a que abramos el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Estamos a través del YouTube y del Facebook. En el Facebook ponemos nuestros nombres, así que si usted es tan amable de poner su nombre por su familia, así de esa manera nos quedamos tranquilos de saber que usted se está congregando, de que usted se reúne juntamente con nosotros a la hora de la predicación. Así que por favor, ahí en el Facebook creo que le aparece algo donde usted puede poner "soy la familia", según el nombre de su familia, por ejemplo Ramírez o Coy, estoy conectado. Puedes mandar un saludo si usted gusta. Espero que no tomen a mal lo que les voy a decir, pero pues es mi responsabilidad. Hermanos, me da mucho gusto verlos, y también me da mucho gusto cuando nos conectamos a través del Facebook, pero pues en ocasiones veo que entran los mensajes y que todos se saludan con todos, y creo que no está mal eso, ¿verdad? Pero pues, hermanos, es la hora de la palabra del Señor, ¿verdad? Sin importar quién esté compartiendo, quién esté predicando. Entonces yo creo que un saludo está bien, pero pues me da pendiente que nos congregamos a cierta hora o nos reunimos a cierta hora para escuchar la palabra del Señor, y creo que ese es el propósito más grande, ¿verdad? De todas maneras, les repito, 1 o 2 saludos creo que están bien, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues ojalá que tengamos un poquito de cuidado. Espero que no lo tomen a mal, pero es para que podamos prestar atención a la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a escuchar la palabra del Señor, y vamos a meditar, y leemos el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo número 7. Dice de la siguiente manera: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a pedirle a Dios de su guianza, de su dirección. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu grande amor y misericordia que tienes para con nosotros. Pedimos de tu gracia, de tu favor para compartir tu palabra, y pedimos que tú ministres nuestras vidas, que nos hables a cada uno de nosotros, comenzando por mí, Señor. Permíteme ser un vaso que también reciba el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante en este hermoso caminar y en este extraordinario camino en el que tú nos has permitido caminar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Amén. Una vez más, si usted se conectó, saludos, bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leemos Romanos 13:7, lo acabamos de leer, y dice la palabra del Señor algo muy hermoso. Y bueno, yo creo que si hacemos esto, se lo puedo leer nuevamente. Dice Romanos 13:7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hacer estas cosas ayuda a nuestra conciencia, a nuestra paz. ¿Por qué?
Porque la palabra del Señor está hablando de una deuda. Dice que paguemos, ¿verdad? Entonces, si usted entra a la tienda y compra el mandado, pues usted lo paga para pues, que se lo dejen sacar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos ciertas otras cosas que tenemos que pagar, por ejemplo, los impuestos. Entonces, porque es una deuda, es un compromiso que tenemos y nadie quiere permanecer con esa deuda, ¿verdad? Porque si no nos metemos en problemas con las leyes impositivas, nos damos cuenta de hasta celebridades que tienen problemas y riesgos de prisión porque no pagaron impuestos. Entonces la palabra del Señor dice que paguemos tributo a quien corresponde, ¿verdad? Solamente a quien corresponde. Igual los impuestos, pues ¿quién va a ir a pagar impuestos al que no se los tiene que pagar, ¿verdad? Entonces dice que paguemos tributo a quien hay que pagárselo, que paguemos impuestos a quien corresponde y también que paguemos respeto a quien tiene que pagarse respeto y honra a quien tiene que pagarse honra. Bueno, entonces les comento que con este mensaje es mi deseo que sea de ánimo para nosotros, porque creo que esto que vamos, estoy seguro de que este tema en el cual vamos a estar meditando es indispensable para nuestras vidas. Y el tema es el temor de Dios, viviendo con temor de Dios, haciendo las cosas con respeto, no quedándonos con la deuda de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, está, por ejemplo, la importancia de dar, ¿verdad? La importancia de dar para no quedarnos con una deuda. Entonces, la importancia de dar es que cuando nosotros damos, estamos activos. Alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el estar activos con no tener deudas o con el temor de Dios? Vamos a estar meditando en este tema del temor de Dios y de la salud para nosotros y el de no quedarnos deudor. Si lo queremos ver de esa manera, comenzamos con ese versículo, pero la Biblia está minada, podemos decir, acerca de todo este tema que es tan hermoso y tan profundo, indispensable para nosotros. Por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que están activas? Por ejemplo, que trabajan o que estudian. Es saludable eso, ya sea que alguien diga, bueno, en estos momentos estamos de cuarentena, no estoy trabajando, pero por ejemplo los estudiantes, si no están de vacaciones, estudian algo que se llama videollamada, ¿verdad? Algunos se ponen a pintar sus casas o a arreglar el jardín o a hacer algo. ¿Por qué? Porque es saludable, porque es importante estar activos. Otros hacen deporte, ya estando hablando de los tiempos normales, ¿verdad? Y otras cosas, hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque es bueno para el cuerpo no estar encerrados todo el tiempo. Es bueno meditar, leer, pero es bueno también estar activos. Bueno, y en las cosas de Dios es importante también estar activos. Por ejemplo, si nosotros no nos congregamos en estos días por la cuarentena, si no nos congregamos físicamente, es importante estar activos. Yo creo que es muy importante estar activos en las cosas de Dios. Entonces, podemos congregarnos, hermanos, y no dar. Entonces, en tiempos regulares, prestar atención y vivir lo que escuchamos, lo que la palabra del Señor enseña, o no hacerlo. Entonces estamos hablando de estar activos. Los problemas que tiene la gente cuando no trabaja, ¿verdad? Pues ¿qué hace cuando no trabaja? Pues de algo tiene que vivir. Entonces, si está en este país, tiene la posibilidad de vivir de créditos, se va endeudando, adquiere una deuda o vive de otras cosas o del esfuerzo o del dinero de otras personas. Y si tiene ahorros, bueno, pues se los va gastando, ¿verdad? Como decimos en mi país, se lo quemó. Bueno, entonces estamos hablando
de estar activos, estamos hablando de ya directamente a la congregación, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de congregarnos, de gozarnos, pero no se trata de congregarnos y de gozarnos solamente, se trata de vivir la palabra del Señor, de creerla, de escucharla, y cuando digo de vivirla es ponerla en práctica, es estar activos en las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo podemos estar activos o cómo podemos estar sanos en las cosas espirituales, verdad? Debemos vivir y hacer las cosas con temor de Dios. Entonces, mucho hablamos del estilo de vida del cristiano, y es excelente, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos casas de bendición, células. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados, necesitamos crecer en relación con Dios, crecer en relación entre nosotros. De esa manera, obviamente, que crecemos y la iglesia se multiplica, nuestras células se multiplican, y todos los que saben de medicina saben que así se mantiene sano el cuerpo cuando las células se están multiplicando. Entonces, vamos a estar entrando un poquitito más en este tema, que es muy sencillo pero profundo a la vez, porque nos invita a que nosotros meditemos en algunas cosas. Para eso le quiero invitar a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 28. Estamos con el tema del temor de Dios, de vivir con temor de Dios o viviendo con temor de Dios. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, y nos salimos un poquito del tema por el día de hoy, pero todo nos ayuda, ¿verdad? En estos tiempos de incertidumbre o de preocupación, de miedos, de temores, la palabra del Señor nos dice que solamente hay uno al que le tenemos que temer. Y no es el diablo, no es a las enfermedades, hay que cuidarnos, pero tener temor, hay que tenerle temor solamente a uno, y ese es a Dios. Una vez más dice Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, o pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. El temor a Dios debe ser algo metido en nuestras venas, en nuestra mente, en el corazón. El temor a Dios nos va a ayudar a vivir mejor, a respetar y a ser respetados, a ser valorados, a respetarnos, a valorarnos nosotros, porque nosotros nos movemos, caminamos, vivimos, entonces con la conciencia tranquila, sabiendo que nosotros vivimos con temor de Dios. Es bueno el estudio, excelente el estudio, pero el temor a Dios es más importante que todo lo demás. Entonces, el que estudia, estudie y siga estudiando y salga adelante, pero vivir con temor de Dios. Y los que no estudiamos tanto, bueno, pues si nos esforzamos y vivimos con temor de Dios, de todas maneras vamos a obtener logros, pero lo más importante es el reino de los cielos, nuestra morada celestial, donde el Señor está preparando algo especial para nosotros, para vivir por toda una eternidad. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, conocemos al Señor, le entregamos todas nuestras ansiedades, le entregamos nuestros pecados, le pedimos perdón, nos arrepentimos de todo corazón, reconocemos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, le pedimos que entre a nuestro corazón, pero de ahí en adelante cuidamos, guardamos ese tesoro y vivimos con temor de Dios. Esto que les voy a leer ahora lo saqué del Google, de ahí de eso que usted tiene en su computadora o en
su teléfono inteligente. Y esto es lo que saqué. Dice de la manera siguiente: el temor de Dios es una idea presente en todas las religiones abrahámicas. Se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. En ese sentido, muchos religiosos temen al juicio final, el infierno o la omnipotencia de Dios. Entonces, el temor de Dios es algo indispensable. Se puede lograr y conservar conectados con Jesús, activos en las cosas de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, viene un respeto, viene algo muy especial hacia lo que nosotros creemos, hacia la oportunidad que nosotros tenemos. Porque estar en este camino, hermanos, no es de todos. Estar en este camino es un privilegio. No lo estoy diciendo por jactancia, no lo estoy diciendo como una semejanza a vanidad, no. La palabra del Señor dice: y tendré misericordia del que tenga misericordia. Entonces no estamos en este camino porque lo merecemos. Estamos en este camino por misericordia de Dios, porque nos da una oportunidad de estar en este camino. Entonces, este camino no es de todos, porque la Biblia dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces es un camino más pequeño por donde los hijos de Dios vamos, por los redimidos, caminamos por la sangre de Cristo. Entonces, es un privilegio el que nosotros tenemos. Y necesitamos respetar el camino en el que estamos. Necesitamos valorarlo. Necesitamos cuidarlo. Necesitamos darnos cuenta que tenemos algo muy especial. Como el que tiene un buen trabajo, ¿verdad? El que tiene un buen trabajo cumple con ese trabajo. El que tiene un buen trabajo no quiere perder ese trabajo, porque sabe que es un privilegio, porque sabe que si lo pierde, tal vez no lo recupere, porque sabe que está en una posición especial. Y los que estamos en el camino del Señor, mis hermanos, estamos en una situación especial, única, hermosa, privilegiada. El que tiene un trabajo, si no va, puede perderlo, y en ocasiones no tiene ganas de ir, o en ocasiones le duele la cabeza, o hay problemas, enfermedades, angustias, injusticias, pero eso no lo detiene, porque sabe que esas cosas son pasajeras, porque saben que injusticia siempre ha habido en la vida, y dolores de cabeza y demás cosas, y aunque no tenga ganas o no se sienta bien o esté indispuesto o indispuesta, continúa yendo a ese trabajo porque tiene que cuidar ese trabajo. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos cuidar esta salvación a la que hemos sido llamada, y este camino angosto en el cual el Señor nos ha dado el privilegio de estar. Y para eso necesitamos hacerlo con temor de Dios, y necesitamos estar activos en las cosas de Dios. Veamos Colosenses 4-5. Y acá nos invita el apóstol Pablo a vivir de una manera. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, hermanos, necesitamos vivir con temor de Dios, necesitamos estar activos en las cosas de Dios, pero aquí estamos en esta tierra, hermanos. El Señor tiene algo especial para nosotros. Pero en ese lugar vamos a estar tranquilos, hermanos. En ese lugar, en el reino de los cielos, ahí, hermanos, no vamos a tener problemas.
Ahí no vamos a tener tentaciones. Los problemas, las tentaciones, las tenemos aquí en esta tierra donde nosotros vivimos, en este mundo donde están nuestros familiares, nuestras amistades, y donde están los que no son nuestras amistades, donde tenemos, mejor dicho, me corrijo, donde tenemos amistades que son cristianas y que a veces se descuidan y a veces también, hasta nuestros familiares, que unos conocen de Dios y otros no, y unos nos motivan a que sigamos adelante en el nombre del Señor y en la obra, y algunos otra vez se quejan de nosotros o no nos hablan porque nos convertimos a Cristo, porque nos invitan a caer en tentación y esas cosas que creo que usted me comprende, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Colosenses 4:5, una vez más: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Imagínense, si entre nosotros, si en la casa, si en la familia, incluso en la familia de Dios, a veces hay situaciones, detallitos por ahí, ¿cómo será con los de afuera? Entonces, dice la palabra del Señor que tengamos cuidado, hermanos, que seamos sabios con los de afuera. Entonces, porque tenemos que hablar y tenemos que dialogar, interactuar con todas las personas, incluyendo los de afuera, pero tengamos cuidado en cómo redimimos el tiempo. Esa palabra redimir el tiempo es algo que tenemos que meditar mucho. Necesitamos cuidar el tiempo, necesitamos ver cómo lo ajustamos, porque si no lo redimimos, ese tiempo se puede perder. Y el tiempo que se pierde no regresa. El dinero que se pierde difícilmente regresa. La salud que se pierde, si regresa, cuesta mucho. Dice el Señor: andad sabiamente, con sabiduría, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí, porque si no andamos sabiamente, nos podemos enganchar en cosas que no nos convienen. Miremos las cosas que están aconteciendo, que no son tan agradables, ¿verdad? Y respetemos, pero seamos sabios, mis hermanos. Seamos sabios, mis hermanos, porque creo que hace un par de semanas en la predicación le dije: hay un aire, que no sé si dije aire o espíritu o las dos cosas. Hay un aire de división, y hermanos, es algo tan delicado, que si nosotros no andamos sabiamente, podemos, sin darnos cuenta, caer en eso. Podríamos decir caer en ese juego, pero de juego no tiene nada. Esto es algo muy peligroso. Estamos viviendo tiempos muy delicados. Les decía yo, oremos, hermanos. La palabra del Señor nos invita, y la palabra del Señor nos dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, que tenemos que orar por los presidentes, por los gobernadores en eminencia, en estos casos de la pandemia, por los que están con los especialistas de todas esas enfermedades y diagnósticos y cosas que se estudian de los laboratorios y se comunican un país con el otro, y los que dictaminan las instrucciones para los habitantes, para nosotros. Y hermanos, es tan importante de que ellos se reúnan con la gente correcta. Es tan importante que ellos den las instrucciones que son beneficiosas para nosotros, para lo cual tenemos que pedir a Dios sabiduría. Y hace un par de semanas le dije: hermanos, hay algo en el aire de división que, si no nos cuidamos, nos puede afectar en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Y miren nada más todo lo que está sucediendo, hermanos. Protestas, crímenes, enfrentamientos, y uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y mientras uno está hablando, el otro está mandando un mensaje contrario, divisivo. Nuestros gobernantes están creando división. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero no solamente la piensan, están mandando mensajes retóricos.
Hay una división, unos toman un lado, otros toman otro lado. Sabemos que la democracia tiene libertad de pensamientos, pero una cosa es estar en libertad de pensamientos y obrar o exponer esos pensamientos, y otra cosa muy diferente es estar en contradicción, es crear fricción, crear intriga. Eso de la intriga, de las amenazas, hermanos, está dividiendo a la nación, está dividiendo a los ciudadanos, está dividiendo a las naciones. Y si nosotros no nos damos cuenta de ese movimiento, podemos tener las consecuencias. Seamos muy respetuosos, y usted tiene todo su derecho de tener su postura, de tener cuidado. Pero hermanos, hay gente inocente que está siendo afectada, se están levantando otra vez contagios y diferentes cosas por no tener cuidado, por no vivir sabiamente, por no poder analizar las cosas, por tener un sentimiento y querer expresar ese sentimiento antes de buscar la dirección de Dios. Para que vivamos quieta, reposadamente, necesitamos tener temor. Oramos por esas personas. Nosotros no tomamos las decisiones, ellos las toman, pero nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Una casa dividida no prospera. El esposo y la esposa no están de acuerdo, y ahí delante de los hijos, y cuando están los hijos y cuando no están los hijos, algunos hasta con los nietos discutiendo, hermanos, y unos se enojan y los otros se ponen a temblar de miedo o de coraje. Una casa dividida no prospera, hermanos. Ni un país, ni una iglesia, ni un negocio, hermanos. Entonces, ya están habiendo controversias de que si abrimos o que si no abrimos, hermano. Pero no es la controversia entre nosotros. Gente de otros lugares, hermanos, ya he escuchado, hermanos, pastor, y me dijeron esto, pastor, y me dijeron lo otro. Gloria a Dios, hermanos, que nadie está discutiendo, que todos estamos bendiciendo, amén, Dios le bendiga, pero nosotros ya tomamos nuestra postura, hermanos, respetamos a las autoridades, pero el día que abramos, hermanos, o todos o ninguno, ¿verdad? Entonces esperaremos el tiempo del Señor, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, pero tenemos que vivir con temor de Dios, porque los tiempos son malos. Por favor, necesitamos identificar los tiempos, y necesitamos identificar los tiempos. Muchos están diciendo, sí, pero se dan cuenta la sangre de los corderitos que se puso en Egipto cuando venía el ángel de la muerte, y la sangre de Cristo tiene poder. Hermanos, por favor, seamos sabios, busquemos la palabra del Señor mientras el ángel de la muerte, mientras el problema estaba pasando por el mundo, mientras el problema estaba pasando, hermanos, por Egipto, el pueblo hebreo no solamente recurrió a la sangre de los corderitos que se puso en los dinteles, sino que estaban adentro, hermano, estaban adentro de sus casas, estaban preparados, estaban vestidos, hermanos, estaban listos para la salvación, porque el Señor los iba a sacar con brazo poderoso. Entonces, hermano, el brazo poderoso no es nuestro. El brazo poderoso es del Señor de los ejércitos, y necesitamos darle el lugar, darle la honra, darle el respeto, hermanos. Ojalá que estemos entendiendo, y ojalá que nosotros podamos estar orando los unos por los otros, hermanos. Así dice la palabra del Señor, que oremos los unos por los otros. Aquí hay un poder en la unidad, hermanos. Entonces vivimos con temor de Dios. Vivimos con temor de Dios, y ya casi voy a terminar. Eso es un mensaje pequeño. Vivimos con temor de Dios, orando los unos por los otros. Usted puede en su casa leer el Padre Nuestro, y ahí está hablando la palabra del Señor, y dice, y no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación. Hermanos, porque la tentación es algo real, y hay algunos que han caído en tentación.
y algunos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de milicia que han caído en tentación. Y hermanos, no invitamos a nadie a que caiga en tentación, pero estamos viviendo tiempos difíciles con influencias fuertes de un lado y del otro lado, hermanos. Y es la misericordia de Dios y las oraciones de los justos, de los santos, hermanos. Aquí no estamos para pelear por las almas, hermanos. Aquí estamos para orar unos por los otros. Hermanos, si usted sabe de alguien que ha caído, que está en debilidad, no necesita que nosotros le pongamos el piecito encima, no necesita que nosotros le estemos juzgando, no necesita que nosotros nos escandalicemos y nos apartemos. Necesita de nuestro amor, necesita de nuestra comprensión. Necesitamos orar unos por los otros. Si nos damos cuenta que alguien se está descuidando y que va rumbo a caer, ¿qué vamos a hacer? Decir, oh, yo tengo visión, Dios me ha dado visión y va a caer. No, hermanos, pues si Dios nos ha dado visión, oremos, tratemos de interceder, mostremos el amor del Señor Jesucristo, cubrámoslos con el amor de Dios, vivamos con temor de Dios, hermanos. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor todavía no ha venido y ustedes y yo cumplimos un papel fundamental en esta tierra. Podemos salir en victoria, pero necesitamos vivir sabiamente. Necesitamos tener temor de Dios, hacer las cosas con temor de Dios, pensar las cosas si es posible antes de hacerlo y quitarnos de la pena, hermanos. Quitarnos de la pena. Hay veces que necesitamos un consejo, hermanos. Hay veces que necesitamos consultar. Y hay gente que dice, ¿qué van a pensar de mí? Me da pena. No, no le dé pena, hermanos. Es mejor tener la verdad. Es mejor ir con la conciencia tranquila sabiendo de que eso que hicimos, consultamos si no estábamos seguros. Voy a terminar, hermanos. Ya voy a terminar. Cuidémonos, guardemos el temor de Dios. Dice la Biblia, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Se lo voy a leer, está en Proverbios 4:23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De mi corazón mana la vida. Si mi corazón deja de andar, pues ya no vivo. Y si mi corazón se infecta, si mi corazón se contagia, si mi corazón se altera, entonces pues mi vida ya no es la misma. Cuidémonos entonces, cuidemos nuestro corazón, vivamos con temor de Dios, para que entonces nuestro corazón y nuestra conciencia estén tranquilos, para que estemos bien con Dios. Vamos a estar bien con nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, somos, dice la Biblia, y con esto voy a ir terminando, pero esto está hermoso. Dice la Biblia, váyalo buscando, está en Primera de Pedro, capítulo 2:11. Y esto que les voy a leer, dice el apóstol Pedro, que no nos invita, que no nos instruye, que no nos exhorta, sino que nos implora. Dice así: amados, Primera de Pedro 2:11, amado, yo os ruego, está rogando, está implorando. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos vayamos al cielo, cuando nosotros nos vayamos a la gloria de Dios, ya no vamos a estar batallando. ¿Por qué? Porque no se batalla en la gloria de Dios, se batalla aquí en la tierra. Y el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia porque dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que se detengan
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, dice que nos ruega como a extranjeros. Mi pregunta es, ¿cómo se conduce un extranjero? Con cuidado, con respeto, con prudencia. Yo recuerdo que un compañero de trabajo de mi padre hace muchos años viajó por negocios. La empresa lo envió a Europa y rentó un vehículo. Dice que se pasó una infracción de tránsito y que cuando lo pararon por la infracción de tránsito le dieron su multa, le dieron su ticket y dijo, bueno, no, yo mañana regreso para Argentina, ¿a dónde voy y pago? No, señor, pues no nos puede pagar. No, o sea, acá traigo el dinero, yo les pago lo que sea. No, señor, no puede, no funciona así. Tiene que ir a un cierto lugar, tiene que esperar a ver qué le dicen. Conclusión, no pudo viajar. No pudo regresarse al tiempo porque tuvo que esperar esa orden, estuvo unos días hasta que entonces le dieron las instrucciones y le dieron la cantidad, entonces él fue y pagó y ya se pudo regresar tranquilo. Si un día tenía que regresar a Europa, estaba todo en orden. De lo contrario, si él se regresaba, no podía ir otra vez. Si él se regresaba a Argentina sin pagar, no podía ir a Europa porque le hubiera quedado ese pendiente ahí. Entonces, la persona que va a otro país no es el país de uno, es un extranjero en ese lugar. Tiene que andar con cuidado. Y el apóstol Pedro dice, miren cómo andan, les estoy hablando como a extranjeros, como a peregrinos, alguien que va de paso. Miren, leí esto como definición de peregrino, de peregrina. Dice, adjetivo, nombre masculino y femenino, que va a salir, que va a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando por motivos religiosos. 2, que anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Entonces, de esa manera, dice el apóstol Pedro, les ruego que anden como extranjeros y peregrinos. Entonces, nos está rogando a nosotros que somos los amados, que andemos con temor de Dios, que tengamos cuidado, hermanos, salgamos y disfrutamos. A usted le gusta ir al parque, a mí también, hermanos, vayamos al parque y disfrutemos, pero fíjese que hay unas personas que se extralimitan en su alegría y uno los ve y dice, estos están demasiado eufóricos, estos están haciendo cosas que no convienen. ¿Qué les pasó? ¿En qué momento de la algarabía, en qué momento de la fiesta, en qué momento perdieron la cordura o en qué momento comenzaron a hacer todas estas cosas? Hermanos, si nosotros vivimos con temor de Dios, siempre vamos a tener límites, siempre vamos a tener cuidados, y esos límites, hermanos, son para nuestro beneficio, para nuestro favor. Hay muchos versículos en la Biblia relacionados con el temor de Dios. Voy a mencionar algunos pocos para concluir. Ya di el mensaje que sentía en mi corazón, hermanos, y es que no los veo, hermanos. Les amamos, les extrañamos, y me pongo al igual que todos. Cuando digo me pongo al igual que todos, yo creo, hermanos, que hay alguien que lee más la Biblia que otro, y ahí me incluyo yo. Y creo que hay unos que oran más que otros, y ahí me incluyo yo también. Yo creo que hay unos que están ayudando más que otros, y ahí me incluyo yo también. Por si no me expliqué bien, yo no estoy diciendo que soy el que más leo la Biblia, o el que más oro, o el que más ayudo. No, puede ser que alguien lo haga más que yo, o menos que yo, o que no lo haga, o que lo haga mucho. Yo aquí me estoy incluyendo como un miembro de la congregación, porque eso es lo que soy. Pero tengo una responsabilidad en estos días que no nos vemos, porque cuando nos vemos, mis amados hermanos, igual me siento que ustedes.
sabiendo y dándome cuenta o percibiendo de que hay quienes están buscando más y otros hay que seguirlos para ver si los enganchamos a que busquen poquito. Yo me incluyo en el cuerpo de Cristo, yo me incluyo en la congregación. Todos nos necesitamos, todos nos apoyamos y todos, una vez más, repito, nos necesitamos. Pero aquí tengo una responsabilidad y quiero compartirlas, especialmente que no los veo. Necesitamos hacer las cosas con temor de Dios. Necesitamos vivir con temor de Dios. Necesitamos guardar nuestro corazón individualmente, hermanos. Individualmente, hermanos. Si su esposa la ve un poco descuidada, hermano, busque del Señor, llore, clame, ayune, porque de su comunicación con su esposa depende mucho su hogar, hermanos, sus hijos, su familia. Entonces, hermanos, si su esposa se dio una descuidadita por ahí, o si la ve media fría, o a lo mejor no está fría, a lo mejor usted se imagina, hermanos, una cosa, la otra. Búsquese del Señor ahí en su lugarcito, ahí donde usted clama a Dios, donde usted está meditando, levántese más temprano, acuéstese más tarde, o tome un tiempo y agarre la Biblia y empiece a buscar y empiece a clamar al Señor. Interceda por su esposa, o si su esposo se descuidó, o si usted cree que se descuidó, que el temor de Dios venga a usted, que no venga una rebeldía, que no venga una división en la familia. Que los hijos vean paz, que los hijos vean una tranquilidad. Mire una vez más todo lo que está sucediendo. Y lo avisamos hace un par de semanas sin saber lo que iba a suceder. No, hermanos, que los habitantes, que los que vivimos en este país, estemos tranquilos de ver que nos están dando un mensaje de unión, de unidad, y no de unidad para hacer cosas malas, sino de unión para hacer cosas buenas. Pero, hermanos, nosotros no podemos tomar las decisiones por los gobernantes. Podemos orar por ellos, pero sí podemos tomar las decisiones por nuestras vidas, por nuestro hogar, por nuestra familia. No tenemos el control absoluto, pero sí podemos interceder, sí podemos dar un ejemplo y sí podemos vivir sabiamente, actuar sabiamente, con cuidado, redimiendo el tiempo. Una vez más, no les vemos, pero los queremos, los extrañamos, los necesitamos. Y pedimos con todo nuestro corazón, hermanos, que podamos cuidarnos, que podamos vivir con temor de Dios, porque nos conviene, porque es un beneficio para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque estamos sembrando, hermanos. Dios quiera que nos venga visión del cielo y que nos demos cuenta de que aquí nos han terminado las cosas, hermano. Y si no nos ve fulanito, no nos ve fulanito, no nos ve el hermano, Dios nos está viendo y nosotros sabemos que Dios nos está viendo. Entonces vivamos con temor de Dios. Voy a concluir leyendo unos versículos. Hay muchos versículos en la Biblia relacionados con el temor de Dios. Voy a mencionar algunos pocos para concluir. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Proverbios 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salmos 33, 18. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Salmos 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Y Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Si tomáramos un tiempo en cada uno de estos versículos,
pudiéramos sacar un material muy bueno, pudiéramos sacar un mensaje muy bueno. Casi son predicaciones sin necesidad de tener mucho conocimiento. Le invito a que lo lea a cada uno de ellos en su casa. ¿Por qué no se reúne con su esposa? A veces decimos, sí, vamos a reunirnos toda la familia, suena fantástico, pero yo creo que ese privilegio son muy pocos los que lo pueden ejercer, ¿verdad? Porque no todos quieren y no se puede ya obligar. Pero si todos quisieran, qué fantástico, hermanos. Pero ¿por qué no tratamos de reunirnos, hermanos? ¿Por qué no tratamos de reunirnos el esposo con la esposa, con uno o dos hijos, o con todos, o con una videollamada? ¿Por qué, hermano, no nos reunimos y uno lee un versículo y deje que lo explique ese hermano o esa hermana, o el esposo o la esposa, y no importa que no tenga tanto tiempo, o que el otro, o que ella sepa mucho y tenga mucha habilidad para hablar, porque ya tiene la agilidad, porque es la líder? Hermanos, no tienen que hacer esto, pero yo les invito a que si leemos estos versículos, tranquilitos, hermanos, vamos a descubrir cosas maravillosas, porque aquí está hablando, dice, mejor es poco con temor de Dios que gran tesoro donde hay turbación. Después dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Creo que podemos sacar algo aquí, ¿verdad? Cada uno le puede agregar su propio pensamiento. He aquí el ojo de Dios está sobre los que le temen. El mensaje poderoso que hay aquí. Hermanos, ya terminé. No nos olvidemos, somos extranjeros, vamos de paso. ¿Por qué vamos de paso, hermanos? Alguien puede decir, ya me voy a morir. Vamos de paso, en algún día nos morimos o el Señor vino por nosotros. En algún día nos vamos de aquí, estamos de paso. ¿Y qué va a pasar? No diga eso. No, si eso es la ley de Dios. Vamos de paso, pero la buena noticia es que vamos a un lugar mejor. Entonces, vivamos con temor de Dios en esta tierra. Así nos aseguramos de ir al lugar que el Señor fue a preparar para nosotros. Y allí en ese lugar, hermanos, dice la Biblia que no habrá más llanto ni dolor. ¿Me ayudan, hermanos, a que oremos juntos para despedirnos? Los tiempos en los que vivimos no lucen que están muy buenos. No lucen que están muy buenos. Pero nuestro Dios sí es bueno, hermanos. Y Él sabe todas las cosas, ha pensado en todas las cosas y sigue pensando en nosotros y nos está viendo, hermanos, a quienes nos movemos, a quienes vivimos con temor de Dios. Esto nos tiene que dar ánimo, esto nos tiene que dar una esperanza y nos tiene que ayudar a tener paciencia. Una vez más, esto nos tiene que dar ánimo porque nuestro Redentor vive. Podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Mire cuánto enfermo, cuánta muerte, cuánto desastre, cuánta revolución. Y ustedes y yo podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si hasta aquí nos ayudó, estoy seguro que nos seguirá ayudando, hermanos. Es un mensaje de esperanza el saber que si caminamos con Dios, nos viene la sabiduría, la protección, el cuidado de Dios. Entonces, hermanitos amados, oremos los unos por los otros, meditemos en lo que tenemos y vivamos con temor de Dios y cuidemos lo que tenemos como el que cuida un excelente trabajo. Padre Celestial, me uno con cada hermano, con cada hermana que me está viendo en este momento, que juntos tenemos el privilegio de respirar el aire que tú nos das y que juntos tenemos el privilegio, Señor, de estar limpiando nuestras vestiduras con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, somos tus santos, somos los redimidos, somos quienes tú has justificado y, Señor, nos queremos respetar, nos queremos valorar, Señor, porque tenemos valor, pero tú nos ayudas también a que respetemos, a que demos tributo, a que demos honra, a que vivamos con temor de Dios. Dios mío, ayúdanos a poder meditar, a poder descubrir el valor que tenemos, Señor. Así como una persona cuida a un ancianito porque es su abuelito y lo quiere, o un vehículo porque lo quiere mucho,
Señor, ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, hermana, me despido diciéndole de que los queremos, que los respetamos, que los amamos, que los honramos, porque así dice la palabra del Señor. Sí, hermano, sí, mi hermana, necesitamos honrarle a usted, necesitamos respetarle, porque es la palabra de Dios, es la orden del Señor. Pero usted también respete, usted también honre, y no solamente a los demás, valórese, hónrese y respétese a sí misma, a sí mismo, porque usted, mi amado, mi amada, ha costado la sangre de Cristo y usted tiene mucho valor. Vivamos con temor de Dios, que vale la pena cuidarnos. El Señor Jesucristo les bendiga. Será hasta la próxima ocasión.